Hoy os voy a contar un caso que sucedió en Francia recientemente y si bien es un caso con la suficiente importancia como para que se hiciera eco la prensa a nivel internacional, lo cierto es que no tuvo tal repercusión y de ello se quejaron las víctimas que se manifestaron pidiendo apoyo. Es el caso de Joël Lesquarnec, un médico que aprovechó el poder que le daba su profesión para cometer sus casi 300 crímenes durante 30 años, aprovechándose de las personas más vulnerables, los niños. ¿Empezamos? Sí, pero antes no te olvides de darle a like al vídeo y suscríbete si te gusta este tipo de contenido. Ahora sí, empezamos. Esto es Más Oscuro con Laura y Sara. Hola, soy la Sara Barbie editora y tengo que hacer un disclaimer aquí. Este vídeo ya lo hemos publicado, pero YouTube no lo ha enseñado nada. O sea, teníamos muy poquísimas visitas, menos de las que tenemos de normal. Entonces hemos decidido resubirlo censurando algunas partes. ¿Por qué? Pues porque a YouTube no le gusta cuando hablas de ciertos temas que envuelven a personas pequeñas. Personas, no sé, físicamente pequeñas, personas con pocos años, vamos a dejarlo así. Y como este es un tema pues muy fuerte, hemos tenido que censurarlo. De todas formas, si alguna cosa no se entiende, ponednoslo en los comentarios e intentaremos resolverlo. Ahora sí, os dejo con el vídeo. Joël Lesquarnec nace un 3 de diciembre de 1950 en París, en una familia normal. Su padre es carpintero y su madre es conserje, lo que hace que sus tres hijos, puedan llevar una buena vida. Joël es un niño muy estudioso y muy aplicado, así que va creciendo y consigue llegar a la universidad para estudiar medicina, en Nantes. Es aquí donde se gradúa y posteriormente se especializa en cirugía gastrointestinal. En 1974, cuando tiene 24 años, conoce a Marie-France, que es una auxiliar sanitaria, con quien se casa y tiene 3 hijos. Durante estos años, Joël se convierte en un médico reputado y reconocido, una eminencia en la cirugía gastrointestinal. Aunque es cierto que hay algo extraño en su modo de vida, vamos a llamarle, y es que cambia mucho de hospital, es decir, no pasa muchos años seguidos en un mismo lugar de trabajo, y esto es algo que después entenderemos. Es en todo caso un padre querido y un hombre respetado y lleva una vida pues aparentemente normal, del trabajo a casa, con su mujer, sus hijos, vamos, una vida familiar. Sin embargo, en el año 2005, cuando Joël tiene ya 55 años, pasa algo que hace que su mujer, Marie-France, se separe de él. No se llega a divorciar, pero sí se separa de él. Y es que el FBI de América contacta con la policía de Francia. Les dicen que han desmantelado una red de pedos en internet y han encontrado los datos de una persona que ha comprado un vídeo de abuso. ¿Cómo han dado con Joël Lesquarnec? Pues porque Joël compró este vídeo con su tarjeta bancaria, donde estaban todos sus datos, obviamente. Madre mía, o sea, además de pedo, tonto. Sí. Entonces la policía francesa va a casa de Joël, lo detiene y registra su casa, pero no encuentran nada. Joël admite haber comprado este vídeo, pero dice que él nunca ha cometido abusos contra menores. O sea, que era pedo, pero no pedo. Sí, en teoría. Es acusado y declarado culpable y lo condenan a 4 meses de cárcel y a una multa. Es entonces cuando su mujer decide separarse de él. Comienzan a vivir separados, pero por el momento no se divorcian, solo viven separados. Normal. Y qué duro para la mujer enterarte que la persona con la que compartes tu vida es un asqueroso y un criminal. Bueno, más adelante veremos porque hay dudas con respecto a la mujer. Luego te cuento. Pero como te he contado, él trabajaba en un hospital y tenía contacto con niños porque hacía cirugía gastrointestinal y muchas de estas cirugías eran con niños. Pues, ¿crees que le impusieron alguna restricción para ejercer de médico o para trabajar con menores? Ni una. Ni una sola. No tuvo que someterse a ninguna terapia ni tratamiento tampoco. Así que él paga su multa y sigue ejerciendo de médico como si no pasara nada, teniendo contacto con niños. Qué fuerte. ¿Pero crees que esto es porque es un caso internacional que envuelve a varios países? En plan, lo desmantela el FBI de Estados Unidos
se ponen en contacto con la policía e igual no tienen tanta mano como para impedirle que siga No. ejerciendo. No es un caso, no es por eso, porque se pone en contacto con la policía francesa y es la policía francesa quien ya lo detiene y es Y en lo Francia lleva. donde se juzga. Ah. O sea que la policía francesa tiene conocimiento de todo y los juzgados y quien se encarga de todo eso tienen conocimiento. No es que lo juzgaran en Estados Unidos, pero él ejerciera en Ya. Francia, no. Bueno, claro, porque el delito se ocurre en Francia, ¿no? A ver, es que la red que desmantelan se ve que estaba en Estados Unidos porque la desmantela el FBI, pero claro, él está en Francia y es francés cuando compra el vídeo. Vale. Pero un colega suyo de profesión se entera de que lo han condenado por esto y avisa a sus superiores. ¿Qué hacen los superiores? Nada. De nuevo, ni lo suspenden, ni impiden de ninguna forma que vuelva a tener contacto con niños, nada, absolutamente nada. Otro médico intentó también denunciar a Joel porque decía que Joel tenía una conducta sospechosa con los niños. Decía que pasaba mucho tiempo con ellos antes y después de las operaciones. Pero de nuevo, nadie le hace caso y no se hace absolutamente nada. Pasan los años y un nuevo incidente ocurre en la vida de Joel, pero esta vez Joel no va a tener tanta suerte. Es abril de 2017 cuando una niña está jugando en su jardín y de repente ve a través de la valla a Joel, su vecino. Entonces se acerca a este le sonríe, la saluda y cuando se acerca, Joel se exhibe y abusa de la niña. Pero la niña se lo cuenta a los padres y los padres rápidamente llaman a la policía y lo denuncian. Es aquí cuando se destapa todo. Joel Lesquarnec es el mayor abusador de niños de Francia, de toda la historia de Francia. Es súper fuerte. La policía entonces registra la casa de Joel Lesquarnec y descubre cosas horribles. Tenía escondidas más de 300.000 imágenes y vídeos de menores. Tenía muñecas sexuales de tamaño infantil. Pero es que además tenía diarios donde anotaba todos los que cometía. Anotaba cada cosa que le hacía a cada víctima y los datos de cada víctima. Quién era, su nombre, todos sus datos, vamos. Para luego regocijarse, ¿no? Sí. En lo que había hecho. Sí. Y gracias a estos diarios que Joel había llevado durante tantos años con la información de todas sus víctimas, es como la policía puede contactar con cada una de las víctimas. La primera víctima que aparece en los diarios es de 1980, cuando Joel tiene 30 años, y la última víctima es en el año 2014. Estos diarios, como has dicho, le servían para revivir los abusos y disfrutar de nuevo de ellos, alimentando de esta manera sus fantasías. Cuando la policía contacta con las víctimas, descubren que muchas de estas víctimas no sabían nada de los abusos porque Joel aprovechaba en muchas ocasiones la anestesia para de las víctimas o las sedaciones o cuando las víctimas estaban inconscientes. Y aunque muchas de las víctimas no sabían de estos abusos, sí que habían tenido síntomas de trauma después de los mismos. Tenían a lo mejor ansiedad, tenían depresión, tenían adicciones o trastornos alimentarios y ahora entendían por qué les había pasado todo eso. En total había de 158 niños y 141 niñas con una media de edad de 11 años. Es horrible. Pero es que no me explico que la gente alrededor de él no lo supiera. O sea, porque no es que haya 1, 2, 3, 10 víctimas. No, es que son más de 300. Es que no puede ser. Y es que ya lo estaban denunciando en el hospital algunas personas que veían cosas raras, claro, porque se aprovechaba de los niños cuando estaban anestesiados, antes y después de las cirugías. Bueno, ahora te contaré porque no solo cuando estaban anestesiados, por eso también antes de las cirugías. Y es que otras de las víctimas sí que recordaban los abusos, porque a veces los cometía mientras se estaban despertando de la anestesia o durante consultas pre o postoperatorias, y a veces lo hacía delante del personal clínico o incluso los padres de los niños, disfrazándolos de exámenes clínicos. O sea, hacía como que estaba examinando a los niños, pero en realidad estaba... Ya, abusando de eso ellos. le gustaba más, ¿no? Hacerlo ahí con el riesgo de que le pillaran. Qué puto asco. De hecho, una de las víctimas cuenta que cuando tenía 7 años la operan de peritonitis, pero que no fue hasta que habló con los policías cuando recordó todo lo que había sucedido. Con 7 años. 7 años, pero ella cuando habla con los policías ya es mayor, pero ya no recordaba nada. De repente habla con los policías, le enseñan el diario donde Joel había escrito sobre ella y de repente lo recuerda todo. Dice que ve a alguien entrando en su habitación, que se acerca a ella, que levanta la sábana, le pregunta cómo está la noche.
la abre de piernas y ella le dice que todo va a ir bien. Total, que junto con la acusación de su vecina, la niña de 6 años, de la que había... O sea, gracias a la niña esta es por lo que se destapa todo. Sí, pero junto a esta acusación también lo acusan 2 sobrinas de él de haber abusado de ellas cuando eran pequeñas, durante los años 80, y además lo acusa una paciente de que abusó también cuando era pequeña en los años 90. O sea que en total hay 4, una niña y 3 mujeres que ya se han hecho mayores, que son quienes lo acusan. Qué asco. Es que es un monstruo. En 2020, después de 3 años de investigación y del juicio, Les Quarnec fue condenado a 15 años de prisión. Y en 2023 es cuando su mujer finalmente se divorcia de él, porque hasta entonces solo se habían separado. Pero aquí no termina todo, porque claro, había tanto material para investigar, tantos casos de los que recopilar información, porque, joder, casi 300 personas de las que había, que tardaron años en investigar todo el caso, en recopilar todas las pruebas, y empieza entonces el segundo juicio, meses después del juicio contra Dominique Pellicot, de 2024, que este caso sí que fue muy sonado y que era, bueno, para quien no lo sepa, era un hombre que drogaba a su mujer y aprovechaba entonces para contactar con otros hombres para que hablaran de ella. Durante este juicio salen a la luz nuevos hechos y nuevos testigos, y a cada cual es más horrible. Primero declara el hijo mayor de Joel, que tiene 44 años, y cuenta que a su hermano mediano también había sido abusado, pero no por Joel, sino por el abuelo, o sea, por el padre de Joel. Le preguntan a Joel si el abuelo, o sea, si su padre había abusado de él, y él dice que cree que no, pero que no lo sabe, pero que cree que no. Pero bueno, en todo caso, no justifica nada, o sea, que su padre hubiera abusado de él para luego lo que él hizo. No, claro que no. El pobre hijo cuenta que en 2017, cuando detienen a su padre, él va a la cárcel a verlo porque no entiende nada, quiere encontrar respuestas, quiere saber qué es lo que pasó, y esto hace que caiga en la bebida y en una depresión. El hijo tiene 44, has dicho, cuando va a visitar a su padre. O sea, No, el hijo tiene 44 en el segundo juicio. Ah, en el segundo juicio. Pero quiere decir que al señor este, ¿cómo se llama? Joel Les Quarnec, lo pillan cuando tiene ya 70 años. Él nace en 1950, o sea que para el primer juicio, que es en 2020, tiene ya 70 años. Y en 2024 es cuando se celebra el segundo juicio. Es que eso me da una rabia. Perdón, en 2024 no, creo que es en 2025. O sea, hace nada. Pero que me da mucha rabia porque ha pasado toda su vida haciendo lo que le ha dado la gana, destrozándole la vida a mucha otra gente y abusando de niños, y prácticamente no va a tener consecuencias, porque ¿qué vas a hacer? ¿Meterlo en la cárcel los 10 o 15 años de vida que le puedan quedar? Ese es el problema, que es una persona muy mayor ya. Y si te acuerdas, en el año 2005 es cuando pillan a Joel Les Quarnec con... el FBI lo pilla porque había comprado este vídeo de niños y encuentran su tarjeta con sus datos y tal. Sí. Pues el hijo cuenta que en ese momento él no se enteró de nada, que muchos años después se enteró de este suceso, y él y su mujer se enfadaron porque la madre, o sea, la mujer de Joel, no les había dicho nada, y ellos tenían una hija a la que dejaban con el abuelo, y no les había dicho nada. Y hasta este momento en los diarios de Joel habían encontrado fantasías con la nieta, pero no se podía demostrar que hubiera abusado de ella. Tío. Y en este juicio él admite que sí, que había abusado de su nieta. Qué fuerte. El hermano de Joel declara también en el juicio y dice que él cree que su hermano debe morir por lo que había hecho a la sociedad. Dice que Marie-France, la mujer de Joel, estaba al tanto de todo. Dice que ella nunca hizo nada porque vivía muy bien gracias al trabajo de él, que era médico, y por eso ella nunca denunció ni dijo nada, pero que sabía perfectamente lo que pasaba. O sea, el hermano de Joel lo que dice es que ella lo sabía desde 2005 en adelante, sabía todo. No dice exactamente desde qué fecha, pero dice que la mujer lo sabía absolutamente todo, pero que le daba igual porque ella tenía un buen nivel de vida y vivía muy bien gracias a su marido. Que no lo denunció, es decir. Claro. O sea, que no solo sabía lo del vídeo de 2005, no, sino que lo sabía todo, sabía que sabía que era un abusos.
También en el juicio hablaron sus sobrinas y una de ellas dijo que su tío era un monstruo y que su esposa, Marie-France, era plenamente consciente de todo lo que hacía. Decía que no era un tabú en la familia, que todos sabían que era un pederasta. Sin embargo, Marie-France, la mujer, aseguraba que no sabía nada y que nunca había sospechado nada. Vale, o sea, entiendo que acusan a la mujer de lo sabías y no dijiste nada, pero ¿y el resto de la familia? Ellos tampoco dijeron nada. Pero espérate, porque Joel escribió en uno de sus diarios en 1996 que su mujer había descubierto su secreto y le había pedido que se sometiera a tratamiento. O sea que la mujer sabía... Estaba al corriente de lo que hacía su marido con sus pacientes. Textualmente, Joel escribió: ha ocurrido una catástrofe, ella sabe que soy una de niños. ¿Y qué es lo que Marie-France alega para defenderse de esto? Dice que cuando Joel habla de ella, o sea, ella sabe que soy una de niños, dice que en realidad está hablando de su propia conciencia. Ya, claro, venga. Que no está hablando de Marie-France. Eso no se lo cree nadie, no Pues se lo cree ni ella. Esa es su justificación. El abogado de Joel, por su parte, aseguró que Joel se sentía muy culpable por lo que había hecho, que había sufrido mucho durante el juicio y dice que hasta que lo cogieron, aunque llevaba una doble vida, vivía en un infierno. Estaba solo, estaba alcoholizado y pasaba horas viendo imágenes de abusos de menores y consolándose con una colección de muñecas inflables. Joel confesó que sentía un vínculo emocional con estas muñecas porque hacían lo que él quería. Las muñecas, recordemos, tenían aspecto de niño. Qué asco. Pero que eso se vende hoy en día y la gente puede acceder a ello. Es que me parece increíble. Horrible. Y uno de los administradores de un hospital donde él había trabajado explicó durante el juicio que todo esto se había permitido porque los hospitales necesitaban desesperadamente personal y los que llegaban eran bienvenidos como si fueran mesías y nadie cuestionaba nada. Hacían la vista gorda, ¿no? Sí. Como necesitaban personal, bueno, que hicieran lo que quisieran, ¿no? En el juicio, Joel se declaró culpable de los delitos y responsable además de la muerte de 2 de sus víctimas. No es que los matara, es que cuando las víctimas se enteraron de todo esto, se suicidaron. Siendo ya adultos. Sí, se suicidaron. Declaró que había cometido actos despreciables y que entendía que compartía el sufrimiento de las víctimas y es como, claro, ahora, ¿no? O sea, después de los 300 niños, ahora vaya, qué mal te sabe, que te has portado muy mal, que lo has hecho muy mal, que lo sientes mucho, vaya por Dios. Claro, o sea, siente que es lo de siempre, siente que lo hayan pillado, no lo que ha hecho. Y en mayo de 2025, cuando tiene 74 años ya, lo condenan a la pena máxima que podían ponerle, 20 años de cárcel. Es que es de risa. Es súper poco, pero es la pena máxima que hay en Francia para estos delitos. Me gustaría acabar el caso con una frase que dijo Manon Lemoine, una de las víctimas de Joel Lesquarnet, y es que ella dijo que intentan presentarlo como un monstruo, pero este monstruo es la sociedad que lo creó y le permitió persistir. Con esta frase, Manon denunciaba no solo los fallos del sistema que permitieron que Joel hiciera todo lo que hizo, sino la falta de apoyo a las víctimas durante los juicios y el tabú que continúa hoy en día sobre de menores. Porque, como te he contado antes, esto no tuvo la repercusión que debería haber tenido. De hecho, yo este caso lo escuché hace poco. ¿Tú habías oído hablar de él? No, no lo había oído nunca. Y sucedió más o menos cuando Pellicot, y Pellicot sí que se hizo súper famoso, pero este... Ya. No. Bueno, pues hasta aquí el caso de hoy. Me gustaría que nos contarais en los comentarios si habíais oído hablar de este caso, porque me parece un caso súper fuerte y, bueno, lo que ya hemos dicho, que no tuvo la repercusión que debería haber tenido, ¿no? Que los medios de comunicación no se hicieron apenas eco. Y nada, eso me gustaría saber si lo habíais oído. Si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente vídeo.